asteroides, zombies y hambruna. Estas y otras más son las profecías del astrólogo profeta Nostradamus para el 2021, cuyo historial de predicciones ha sido extrañamente preciso. Se dice que los augurios de Nostradamus advirtieron sobre el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y el asesinato de John F. Kennedy. Esto es de preocupar porque, si al menos una de las profecías de Nostradamus para este año se llegase a cumplir, entonces sería algo lamentable, pues ninguna de estas noticias es buena. Al contrario, vaticina violencia, destrucción y calamidades por doquier. Ahora, los expertos y estudiosos cercanos a su trabajo dicen que, lamentablemente, se prevé un 2021 aún más aterrador. Yo soy el documentalista y esto es 7 profecías de Nostradamus para el 2021. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Nostradamus, que murió en 1566, ha profetizado famosamente eventos calamitosos a través de sus profecías, una colección de cuartetos poéticos. El vidente de la era del Renacimiento aludió a acontecimientos como la Revolución Francesa, el desarrollo de la bomba atómica y los ataques terroristas del 11 de septiembre. Nostradamus está ampliamente considerado como la principal autoridad mundial en profecías y predicciones, incluso 454 años después de su muerte. Hoy he traído para ustedes las 7 profecías que, según varios expertos, Nostradamus ha predicho que sucederán en este año. Número 1. El estallido de la Tercera Guerra Mundial. El año 2020 ha sido muy difícil para la mayoría de las personas de todo el mundo. Pero, si creen que este ha sido difícil, entonces deberían escuchar las profecías de Nostradamus, porque, de acuerdo a él, habrá un estallido de la Tercera Guerra Mundial. Nostradamus dice y advierte sobre una guerra de Oriente y Occidente en uno de sus cuartetos. 2 veces levantado y 2 veces derribado, y el este también debilitará al oeste. Su adversario, después de varias batallas, perseguido por el mar, fracasará en el momento de la necesidad. Algunos expertos opinan que esta es una referencia a la Tercera Guerra Mundial. Número 2. Erupciones solares y cataclismos. Nuestro planeta se ha librado de los efectos de un poderoso evento solar desde 1859. Entonces, una poderosa llamarada solar y una tormenta geomagnética conocida como el evento de Carrington golpeó el planeta, quemando los cables de telégrafo y creando auroras tan poderosas que mucha gente pensó que la noche se había convertido en día. Si tal evento se repitiera en nuestro mundo moderno, los efectos serían probablemente catastróficos. Si las afirmaciones sobre los escritos de Nostradamus son ciertas, el místico puede haber advertido de una poderosa erupción solar que golpeará el planeta.
En uno de sus cuartetos dice: Con Don Miaus y alrededor de Mirande veo el fuego del cielo que los rodea. El Sol y Marte se unieron en Leo, luego en Marmande. Rayos, granizo, un muro cae en el Carona. Se cree que otro de los pasajes de Nostradamus también contiene una advertencia sobre cataclismos naturales, incluyendo el aumento del nivel del mar a nivel mundial. Paz y abundancia durante mucho tiempo el lugar alabará. A lo largo de su reino la flor de lis desierta. Cuerpos muertos por el agua. Tierra que uno traerá allí, esperando en vano la buena fortuna de ser enterrado allí. Número 3. Apocalipsis zombie. Según Nostradamus, un científico ruso creará un arma biológica que podría ser una muy mala noticia para la humanidad. El arma creará un virus que convertirá a la gente en zombies y eventualmente nos dejará extintos. Esto es lo que dice: Pocos jóvenes, medio muertos para empezar, muertos por despecho, hará que los demás brillen, y en un lugar exaltado ocurrirán algunos grandes males. Tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno. Temporal digno, la misa triunfar. Padres y madres muertos de infinitas penas, mujeres de luto, el pestilente monstruo, el grandioso no será más. Todo el mundo se acabará. Número 4. La hambruna bíblica. Por si fuera poco, Nostradamus también cree que la Tierra será golpeada por una hambruna de proporciones bíblicas. Esta es otra de sus predicciones sobre el fin del mundo, que comienza con el aumento de terremotos y propagación de los virus, algo que todos hemos visto últimamente. Otro de los indicadores, según Nostradamus, es esta hambruna masiva, de un tamaño que el mundo nunca ha visto antes. Él dijo: Después de grandes problemas para la humanidad, se prepara uno mayor. El gran mover renueva las edades. Lluvia, sangre, leche, hambre, acero y plaga. Se ve el fuego de los cielos, una larga chispa corriendo. Número 5. Un asteroide chocará contra la Tierra. No solo el mundo sufrirá el impacto de un cometa. Nostradamus también dice que eso podría causar un gran número de desastres naturales. Él escribió: En el cielo se ve fuego y un largo rastro de chispas. Y parece que incluso la NASA está monitoreando los cielos por el impacto, especialmente porque el asteroide 2009 KF1 podría, posiblemente, golpear la Tierra el 6 de mayo del 2021. Número 6. Un terremoto devastador. Después del 2020, lo último que necesitamos es otro desastre natural. Sin embargo, se prevén malas noticias si vives en California. De acuerdo a los expertos, Nostradamus prevé un gran terremoto en el continente americano. Él incluso ha predicho la fecha: 25 de noviembre del 2021. El pasaje dice: El parque inclinado, gran calamidad. A través de las tierras del oeste y Lombardía, el fuego en el barco, la plaga y el cautiverio.
Mercurio en Sagitario y Saturno desvaneciéndose. Número 7. A los soldados se les implantarán chips cerebrales. El auge de la tecnología en el siglo XXI es algo a lo que todos nos estamos acostumbrando, sobre todo con la inteligencia artificial, en la mayoría de nuestros hogares y con pequeños ordenadores en nuestros bolsillos. Pero, según Nostradamus, esto se acelerará en el 2021 con soldados a los que se les implantarán chips en sus cerebros. Él escribió: El recién hecho dirigirá el ejército, casi cortado hasta cerca del banco. La ayuda de la élite de Milán se esfuerza. El duque privado de sus ojos en Milán, en una jaula de hierro. Estos nuevos supersoldados serán aparentemente necesarios para salvar a la raza humana y liderarán las fuerzas armadas. ¿Deberíamos creer en las predicciones de Nostradamus? Nostradamus ha establecido un fuerte seguimiento en los años posteriores a su muerte, pero no hay pruebas creíbles que respalden sus afirmaciones. Los escépticos argumentan que los escritos de Nostradamus se interpretan de una forma falaz y se sesgan para adaptarse a los acontecimientos después de que ya hayan ocurrido. Ni una sola profecía o predicción de Nostradamus se ha cumplido al 100%. Nostradamus fue realmente una de las luces brillantes de su época, pero no deberíamos creer sus historias, porque pueden ser falsas. Debemos apreciar sus contribuciones a la medicina y a la literatura del Renacimiento, pero no caer en el error de pensar que sus predicciones son producto de poderes mágicos sobrenaturales. Si te gustaría leer las profecías completas de Nostradamus, puedes encontrar su libro en mi página web oficial www.eldocumentalista.net. Yo soy El Documentalista y esto fue 7 profecías de Nostradamus para el 2021.